bendiga en este hermoso y maravilloso día. Hoy es el día que hizo el Señor, estamos a 1 de febrero. Ya pronto vamos a estar celebrando el Día del Amigo, el día 15, lo puede poner por ahí. Mi esposa me dirá, pero no me dijiste nada, no, lo que pasa es que yo, ahorita ahí fue que escogí la fecha. El día 15 vamos a estar celebrando el Día del Amigo, aquí. Usted ponga en su corazón traer a alguien ese día, traer a alguien para que pueda compartir con nosotros el culto, la palabra y los cánticos y demás. Traiga a alguien que no, aunque no sea amigo, que sea un vecino, sea alguien que usted conozca, que le invite, porque quiero hacerle ver que nosotros en esta iglesia estamos también para ellos. Así es que invite a un amigo, invite a alguien para que así pueda compartir con nosotros en esa hermosa tarde. Bueno, y también yo creo que para el día, va a ser el primer día de marzo, primer domingo de marzo, el que vamos a tener el aniversario, porque quiero darle por lo menos un espacio a el culto del amigo con el otro culto que sería el aniversario. Entonces ese día vamos a engalanarnos, nos vamos a poner lo mejor, vamos a estar celebrando nuestro primer aniversario. Yo pensaba que usted iba a dar un aplauso al Señor por eso. Ya cumplimos un añito. Aquellos que nos ven a través de las redes sociales, si quieren acompañarnos ese día, el primer domingo de marzo, vamos a estar aquí celebrando nuestro aniversario. Gracias. Vamos a tirar las puertas por las ventanas. Así es que vamos a tener que sacar las puertas por las puertas, porque aquí no hay muchas ventanas. Somos más que vencedores, el tema de esta hermosa mañana. En medio de las circunstancias más difíciles que podamos enfrentar, seguimos siendo más que vencedores. ¿Por qué nosotros somos más que vencedores? Es una buena pregunta que usted se tiene que hacer, o yo me tengo que hacer en esta mañana. Somos más que vencedores porque aún en medio de nuestras adversidades seguimos venciendo. ¿Sabe por qué seguimos venciendo? Porque reconocemos que en Cristo está nuestra victoria. Hemos conocido al vencedor. Somos aquellos que han decidido seguir luchando porque saben que su victoria está asegurada. Son aquellos que se mantienen creyendo que el Dios de los cielos y de la tierra prometió estar con ellos o con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En pocas palabras, todo lo que la palabra dice, nosotros la hemos hecho nuestra, y por eso tenemos la fe de que somos más que vencedores. En Romanos, que es el texto fundamental que vamos a tratar en esta hermosa y maravillosa tarde, Romanos 8:37, el apóstol Pablo, hablando a aquella iglesia, nos habla a nosotros en esta mañana también y nos dice: mas en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando el apóstol Pablo dice mas en todas estas cosas, tenemos que ver cuáles eran aquellas cosas que estaban aconteciendo en la vida del apóstol, que él habla de la siguiente manera: más en todas estas cosas somos más que vencedoras. Toda nuestra victoria las hemos obtenido por medio de aquel que venció. No solo superamos nuestras dificultades, sino que esas dificultades las vencemos con autoridad, porque tenemos aquel que depositó en la iglesia autoridad. Nosotros tenemos la autoridad porque Cristo delegó esa autoridad en nosotros. ¿Y cómo la delegó? La delegó gracias a la victoria en aquella cruz, cuando Él dijo: consumado es. Por eso, amado que me escuchas en esta mañana, o que nos vas a ver también y nos vas a escuchar a través del medio de YouTube, tenemos que entender algo muy importante: que nadie ni nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Romanos 8:38 y 39, los textos que le siguen a esa escritura que leímos, que fue el verso 37, dice:
Porque estoy seguro, y aquí Pablo va a mencionar algunas de aquellas cosas que trataron de que él se separara del amor de Dios. ¿Cuáles eran aquellas cosas? Porque estoy seguro, dijo el apóstol, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado, nosotros los hijos de Dios, los que hemos enfrentado todo tipo de adversidad, hemos entendido que nada nos puede detener, porque en medio de todas esas adversidades sabemos que no estamos solos, porque su promesa es que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y como Él está con nosotros, nosotros tenemos la confianza de avanzar hacia el propósito que Dios ve en cada uno de nosotros. Pero Él dijo en un momento dado, antes de ascender al cielo, dijo: yo me voy, pero les voy a enviar otro consolador. Y cuando estudiamos la palabra que el apóstol Pablo usó aquí, otro consolador, es el Paracletos, que en griego lo que significa es alguien que te va a ayudar, alguien que te va a consolar, alguien que te va a apoyar en los momentos más difíciles de tu vida. Él va a estar ahí. Por eso Él dijo: yo me voy, pero te voy a enviar otro consolador. Y te dice en esta mañana: mi Espíritu Santo en ti te hará más que vencedor, porque no estás solo. Amado, nada en la creación puede separarnos del amor de Dios. Jesús fue y será siempre el puente del amor al Padre. Por eso tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, porque reconociste que en Cristo era el puente que te llevaba al amor del Padre. Amado, el amor de Dios es incondicional, es un amor eterno, no está sujeto a si tú lo amas o no lo amas. La Biblia dice que Él te amó primero, no esperó que tú y yo le amáramos para entonces decidir amarnos. Todas las cosas que el apóstol Pablo mencionó en los textos anteriores quisieron separarlo del amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo sabía y sabe que si nos separa de su amor nos divide y nos debilita. Por eso tenemos que estar unidos como iglesia. Por eso en este tiempo tenemos que estar unidos como matrimonio. Tenemos que estar unidos como familia. Aleluya. Y si no tienes a nadie de los que te he hablado en este momento, te digo que te busque a alguien que pueda entender que unido con esa persona tú puedes vencer. Y nada te va a poder separar del amor de Dios. Aquí el apóstol menciona ni la muerte ni la vida. Amados, la muerte en Cristo es una antesala a la vida eterna. Yo no sé por qué le tenemos tanto miedo a la muerte. La muerte es una antesala a la vida eterna. La vida, dice la Biblia, que nuestra vida está guardada en su poder. Él tiene nuestra vida en sus manos. Y cuando dice más adelante, ni ángeles, ni potestades, ni mi condición de hoy, amado, ni los ángeles, ni los principados, ni los ángeles caídos, ni poderes del enemigo, ningún poder, ni de arriba ni de abajo, podrá evitar que el poder de Dios actúe en nosotros y sea manifestado. Pero el apóstol Pablo no se queda aquí cuando dice ni lo presente ni lo porvenir. ¿Qué significa esto para nosotros en esta mañana? Lo que tenemos que entender es que lo presente es mi condición de hoy, mis batallas, mis luchas, mis adversidades, las situaciones que quieren paralizarme. Esas son las cosas del presente. Pero también dice ni tampoco lo porvenir. ¿Qué significa esto?
que ni las adversidades, las pruebas que tenga que enfrentar mañana, amado, podrán detener el plan de Dios para nuestras vidas. Hay gente que no disfruta su presente porque creen que su mañana va a ser peor. Amado, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo opera en nuestra vida de una manera muy especial, tenemos que entender que nuestro mañana Él también lo tiene en sus manos. Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ni lo alto ni lo profundo, dijo el apóstol. Amado, ni cuando me sienta en las alturas, hay momentos dados que yo me siento como si estuviera en las alturas. Me levanto ese día y siento que el poder de Dios está en mí. Pero también hay momentos que me siento bajo, que me siento caído, porque así es nuestra naturaleza humana. Amado, tenemos que entender que también hombres y mujeres pasaron por diferentes circunstancias en la Biblia y eso no les impidió seguir avanzando, seguir hacia adelante. Amados, somos más que vencedores, no importa la adversidad que podamos enfrentar. Ni lo alto ni lo bajo. Pero tampoco cuando me echen en el pozo como a José, me voy a sentir derrotado. Pero tampoco cuando me echen en el foso de los leones como a Daniel, tampoco me voy a sentir derrotado. Y aunque me echen en el horno de fuego como a los jóvenes hebreos, yo tampoco me voy a sentir derrotado. ¿Sabes por qué? Porque en el pozo, en el foso y también en el horno Dios va a estar conmigo. No importa la situación difícil que vamos a enfrentar. Porque mi victoria y tu victoria no depende de nuestra condición de hoy. Amado, ni el lugar donde me encuentre mañana. Mi victoria ya fue completada y asegurada en aquella cruz. Él pagó el precio. Él derrotó al enemigo en aquella cruz. Por eso vuelvo y repito, dijo, consumado es. Ya todo fue terminado. No hay nada que pueda detener lo que Dios quiere hacer con nosotros. La Biblia, la palabra de Dios, la que el mismo Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ellas permanecen para siempre. Está llena de ejemplos de hombres y mujeres que vencieron. Y estos son los testimonios que nos inspiran a continuar creyendo. Amado, nos inspiran a seguir venciendo en medio de las adversidades que podamos enfrentar. Y voy a tratar, algunos de estos ejemplos de la Biblia, de hombres y mujeres que vencieron. Pero voy a solamente a tratarlo en forma de síntesis, en forma de un resumen. Porque si no, entonces nos estaríamos aquí hasta mañana. Y yo creo que ustedes no quieren estar hasta mañana, ¿sí, verdad? Hasta la madrugada. Se nos cae Toñito. David enfrentó a Goliat, pero él lo enfrentó y venció. Enfrentó batallas y muchos desafíos y venció. ¿Sabe por qué? Porque confió en Dios. En 1 de Samuel, capítulo 17 y verso 18, la palabra de Dios dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David, dice la Biblia, se dio prisa y corrió hacia la línea de batalla contra el filisteo. Amado, él no se dio prisa para huir, se dio prisa para llegar a la línea de batalla. ¿Por qué él se dio prisa y llegó a la línea de batalla? Porque él sabía que no estaba solo en su batalla. Amado, él había sido entrenado allá cuidando las ovejas de su padre, defendiendo a las ovejas de su padre. Él no llegó a esa batalla sin ningún tipo de entrenamiento. Ya Dios le había entrenado. Amado, no se dio prisa para huir. Se dio prisa para enfrentar al filisteo, a Goliat. ¿Por qué se dio prisa? Porque él sabía que aquel hombre estaba desafiando a los ejércitos de Israel. Amado, David no iba a enfrentar al enemigo solo. Para obtener una victoria personal, él enfrentó al enemigo. ¿Sabes por qué? Porque quería defender a su pueblo, que estaba temeroso de aquel enemigo, igual que su rey Saúl. Amado, hay momentos dados en que tú tienes que tomar la iniciativa en esta vida.
Cuando otros tienen temor, tú tienes que avanzar a la línea de batalla. Cuando la familia se quiere destruir, tú tienes que entender que tienes que ser un intercesor por ellos. Y orar por cada uno de ellos. Hijos, nietos y todo lo que son parte de los nuestros. Y la Biblia dice en el verso número 49 del capítulo 17 del mismo Samuel que estamos leyendo, dice, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda y vio al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Amado, ¿qué significa esto? Tenemos que entender que no fue la honda ni la piedra, fue el poder de Dios lo que derribó al enemigo. La confianza que tenía David en el Dios de los ejércitos, en el Dios de Israel. Por eso el corito dice que lo estaba cantando mi hermano Jorge y mi hermano Rafa. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Yo te venceré. Jehová te entregará hoy en mis manos y toda la tierra sabrá que de Dios es el poder. Amado, eso no fue un corito inventado, eso es de la palabra. Así la Biblia lo dice. Y toda la tierra sabrá, perdón, que de Dios es el poder. La tierra está esperando la manifestación, dice la Biblia, de los hijos de Dios. Espera nuestra manifestación. Hay que meter mano, como dice mi hermano José. Así David, verso 50, venció al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener espada en su mano. Amado, porque esta guerra no es con espada ni con ejército. Esta guerra es con su espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Zacarías 4, verso 6. Alabado sea el nombre de Jesús. No es con tus fuerzas humanas, no es con los recursos y capacidades que nosotros poseemos, es con el poder del Espíritu Santo en nosotros. El poder del Espíritu Santo en nosotros. Y la Biblia dice que David venció al filisteo sin tener una espada en la mano. Amado, entonces David, verso 51, dice, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él, del filisteo, le cortó con ella la cabeza. Mire esto. El arma que levantó el enemigo contra él fue la misma que él usó para decapitarlo. Amado, aunque se levanten contra ti, no temerá tu corazón. Aleluya. Aunque se levante guerra, yo estaré en él confiado, dice el Salmo. Oye. Amado, ¿por qué él confió y fue a la batalla? Porque no estaba solo en medio de esa guerra. Por eso la Biblia dice en Isaías 54, 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Ninguna arma que te ataque triunfará. Vas a callar toda voz que se levante para acusarte. Por eso era que cuando el hermano que estaba testificando acá, José, de que le levantaron una calumnia, ¿qué hizo él? Orar, esperar en el Señor. Hay momentos en que tú no te vas a defender. Hay momentos que te vas a defender también. Hay momentos en que vas a tomar la iniciativa y defenderte porque Dios así te lo muestra. Pero mientras tanto confía en el Señor. Aleluya. Deja de tus cargas en las manos a Él. Amado, tú tienes un arma poderosa. Esa es la palabra. La palabra en tu boca. Jesús venció a Satanás, dice la palabra, en el desierto por la palabra diciendo, escrito está. Amado, y no solamente decir escrito está porque está escrito, valga la redundancia, es porque yo vivo eso que está escrito. Porque yo vivo esa palabra, trato de vivir esa palabra. No soy perfecto, pero tenemos a un Dios perfecto. No soy la última Coca-Cola del desierto. Hablando a nuestro hermano Tony Soto, que trabajó por 30 y pico de años en la Coca-Cola,
Pero tenemos un Dios que nos defiende. Un Dios que hace cosas maravillosas a favor de nosotros. Señor. Amado, el segundo ejemplo que tenemos es el de Daniel. Daniel sobrevivió en el foso de los leones. Amado, y salió victorioso. Porque se mantuvo fiel al Dios que él y su pueblo creían. Cuando el rey Darío pensó, dice la Biblia, en ponerlo sobre todo el reino, la Biblia dice que se levantaron gobernadores y sátrapas, alcaldes, y buscaron alguna falta para acusarle o para condenarlo. Pero a pesar de eso, Daniel dice la palabra que fue fiel, responsable y digno de confianza. Entonces, aquellos gobernadores y los alcaldes se pusieron de acuerdo para que el rey aprobara una ley, un edicto real, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios peticiones que no sea el rey, sea echado en el foso de los leones. Y el rey amaba tanto a Daniel que se puso triste. Pero tuvo que cumplir con el edicto y la ley que había promulgado, porque no le podía dar para atrás una ley que él mismo firmó. Le hicieron una encerrona boricua al rey, firmó un edicto y ahora tiene que cumplir con algo que él mismo firmó: echar a Daniel al foso de los leones. Amado, esto no son historias de Corín Tellado ni novelas del pasado, ni esto no es el periódico de ayer, como dijo Héctor Lavoe en una ocasión. Esto es una realidad. Esto es una realidad. Esto está en la Biblia. ¿Sabes por qué? Para que tú y yo confiemos que el Dios mismo que nos libró a ellos nos puede librar a nosotros. Usted conoce el resto de la historia. Él fue librado por su fe. Fue librado por mantenerse firme en sus creencias. Amado, y aunque él le servía al Dios de Israel y abría la puerta hacia Jerusalén para orar, esto no lo libró del foso. Pero la fe lo libró. El confiar lo libró. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Al final del mensaje te voy a decir. Poderoso Jesús. Ahora tenemos al apóstol Pablo, Saulo de Tarso, perseguido, encarcelado, torturado, blasfemado. Siguió ejerciendo su ministerio a pesar de todas estas situaciones por las cuales tuvo que pasar. Amado, fue el mayor autor de la doctrina de la iglesia a través de sus libros o cartas. En 2 de Corintios, allí usted puede ver situaciones que también el apóstol pasó, además de la que les mencioné antes, que él la mencionó en el libro de Romanos. Escuche ahora. En 2 de Corintios dice, 11:24 al 28 dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Casi nada. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragios en alta mar. El 26 dice: en caminos de muerte muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto. Estoy leyendo la Biblia, amado. Peligros en el mar y peligro entre los falsos hermanos. En trabajo, en fatiga y en mucho desvelo, en hambre y sed y en muchos ayunos, en fríos y en desnudez. Un hombre que servía como fariseo ahora está pasando por unas pruebas tan tremendas por el mero hecho de servir a Cristo y cumplir con su ministerio. Amado, esto de ministerio, la gente se cree que esto es cáscara de coco, que esto es fácil, que bueno, el pastor ahora se pone la chaqueta más bonita, se viene bien peinadito a la iglesia. Usted no sabe las batallas que a veces libramos. Primero con los de la casa. Mirá uno de los problemas que tenía, o de los retos que enfrentaba el apóstol Pablo. Mire, dice: el peligro entre falsos hermanos. Eso es lo más que duele.
Amados, si algo nos puede doler es cuando la misma familia nos traiciona o los mismos hermanos hablan mal de nosotros. En la iglesia y en la familia también. Pero más adelante él dice, el verso 28 dice, escuche esto. Y además de todas estas cosas, otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Eso era un verdadero apóstol. Eso era un hombre que sentía una carga muy tremenda, muy especial, por aquellas iglesias que había fundado en diferentes partes del mundo. Él decía, todas estas cosas me duelen, pero lo que más me duele y la carga que más verdaderamente es el reto para mí, es el sufrimiento por las iglesias, amados. Si algo nosotros los ministros de Dios padecemos es por cada uno de ustedes. Cuando a ustedes les pasa algo, nosotros lo sufrimos igual. Cuando amamos la iglesia. Por eso Jesús dijo en una ocasión, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Amado, él literalmente lo hizo. Dio su vida por ti, por mí. Nosotros somos parte de ese rebaño. Que él oró por nosotros. Porque cuando oró al Padre dijo, y por aquellos que habrán de creer en mí, te incluyó a ti y a mí en la oración miles de años antes. Por amor. Porque te amó primero, amado. Te amó primero. Mucho peor que el sufrimiento físico y el dolor de enfrentarse a los de su nación y también a los gentiles, estaba la carga que tenía por las iglesias que había fundado. Amado, ninguna de estas tribulaciones injustas pudieron impedir que él declarara esta palabra: somos más que vencedores en Cristo Jesús, por aquel que nos amó. Nada lo impidió. ¿Sabe de dónde él escribió esta carta? Desde la cárcel. Estaba preso. Y aún así dijo, somos más que vencedores. Amado, si alguien no puede verdaderamente darte un estímulo o motivarte en un momento difícil de tu vida, es alguien que está preso. Mas sin embargo la Biblia dice que a pesar de estar preso, escribiéndole a la iglesia, le dijo, somos más que vencedores. Después de estas cosas que enfrentó, ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti esta mañana. ¿Tendría Pablo la autoridad de decir su famosa célebre frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Tenía la autoridad o no lo tenía? También en Filipenses 4:13 lo dijo desde la cárcel. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amado, si alguien verdaderamente tenía autoridad para hablar como hablaba, era el apóstol Pablo. Nosotros tenemos que ser ejemplos. A algunos no le vamos a llegar ni a los zapatos a él. Pero hay cosas en la vida de Pablo que tenemos que nosotros también entender que tenemos que practicar en esta tierra. Otro ejemplo, y aquí voy con las mujeres ahora. Esther. Número 1, Esther creció huérfana de padre en Persia. Y su primo, uno dice que era tío, otros primos, eso no es lo importante. Porque hay veces que uno dice que el primo Mardoqueo y sabe, no era primo, era tío. Olvídese de si era primo, era tío. Busque la palabra, que es lo que quiere edificarnos en este día. Era huérfana de padre. Se levantó en Persia. Era un lugar fuera. ¿Dónde sucede esto? Cuando el primer grupo de exiliados sale de Babilonia, van a tener a Persia y ahí estaba Esther. Era parte del grupo de los exiliados. Y la Biblia dice que la crió su primo o su tío Mardoqueo, pero tenemos que entender algo. Siempre que Dios levante a un Mardoqueo, habrá un Amán que tratará de abortar el plan de Dios para con el pueblo. ¿Quién era Amán? Amán era la mano derecha del rey Asuero.
el hombre de confianza, el hombre general, el que todo el mundo se humillaba delante de él. Y ahora estos dos judíos, Esther y Mardoqueo, se encuentran en el exilio, en un lugar donde ellos nunca quisieron estar. Amado, esta historia ocurre, ya lo dije, en la cautividad de los 70 años en Babilonia. Pero había una mujer llamada Vasti, que era la esposa del rey de Medo y de Persa, la esposa de Asuero. Desobedece la orden del rey de presentarse delante de él para que fuera mostrada su belleza ante los pueblos. Mira cómo actuaban estos reyes antes. Nosotros guardamos a nuestras esposas y ellos las exhiben. Así era que lo hacían. Y como Vasti, la esposa de Asuero, no obedeció la orden de su esposo el rey, perdió el trono. Y aquí entra en la historia Esther. Yo no le voy a contar todo lo que pasó en ese momento, porque imagínate. Muchas dicen que fue la primera reina de belleza, y qué sé yo qué. Cosas que la gente dice. Esther llega al reinado y durante su estadía en el palacio, Amán, primer ministro del rey, trama la destrucción de los judíos de su pueblo. Y la Biblia registra, amado, que todos los siervos del rey se arrodillaban y se humillaban ante Amán, porque el rey Asuero lo había engrandecido, tenía todo el poder. Pero Mardoqueo, dice la palabra, no se arrodillaba, ni se humillaba porque era judío, no adoraba ni se arrodillaba delante de imágenes, ni tampoco delante de los hombres. Por eso fue denunciado ante Amán, pero se mantuvo firme en lo que había dicho. Hay veces que nosotros podemos cambiar nuestra versión y la camuflajeamos, le ponemos como el frosty al bizcocho para evitar que nos vayan a hacer algo, pero este no. Este dijo, no me arrodillé, ni tampoco me voy a arrodillar. Aleluya. Me voy a mantener firme porque mis creencias son las creencias de mi pueblo. Amado, nada ni nadie podrá tratar de que nosotros le sirvamos al Dios que nos llamó, nos perdonó, nos libertó, nos salvó y nos lavó con su preciosa sangre. Los más que vencedores se mantienen firmes sin importar las circunstancias que tengan que enfrentar, pues su confianza está puesta en Dios y no en lo que puedan hacerle los hombres. Pero esto enfureció a Amán, se prendió, se puso rebelde Amán. Y ahora no solamente maquina un plan para matar a Mardoqueo, ahora el plan también es para todos los judíos que estaban dispersos en el tiempo de Mardoqueo y Esther. Ahora Amán le dice al rey Asuero, mire lo que le dice: hay un pueblo esparcido en todo tu reino que no guarda tu ley, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir, hay que matarlos. Amado, y cuando la reina esposa del rey Asuero, Esther, la judía que estaba allá en el palacio, la que llegó allí, ¿por qué? Porque había un plan divino de parte de Dios de salvar un pueblo. Estaba allí con un plan y un propósito, amado. Tú también y yo tenemos planes. Dios tiene planes con nosotros y a veces nos pone en posiciones de honra con un plan ya determinado de parte de Dios. Cuando Esther oye la noticia, le da dolor. ¿Por qué le da dolor? Porque había un pueblo que estaba también en la mira del rey Asuero y de Amán. Iban a ser exterminados sobre la faz de la tierra. Lo que no sabía Asuero y Amán era que ya había una palabra dada por ese pueblo, que nada ni nadie podía destruir al pueblo que Dios escogió con planes y propósitos. Y Mardoqueo le dice a la reina Esther la siguiente manera: no vas a escapar del juicio que se te ha promulgado contra nuestro pueblo. Y le dice: ¿quién sabe si para esta hora
ha llegado al reino. Amado, Esther había sido escogida en este tiempo para salvar a un pueblo escogido de Dios, pues tú y yo somos parte también de ese pueblo. Amado, el resto de la historia usted ya la conoce. Amán fue muerto, Mardoqueo fue honrado delante del pueblo y Esther fue bendecida en su asignación divina como reina. ¿Sabe por qué? Porque fueron más que vencedores. Se mantuvieron creyéndole al Dios de Israel, al Dios de los cielos y de la tierra. Los más que vencedores se mantienen firmes en sus creencias, honran al Dios que los llamó y les posicionó en alturas o en lugares de honra. Nos mantenemos firmes. Amado, Esther y Mardoqueo salvaron a su pueblo de la destrucción. Ahora voy a otro personaje llamado Josué. Josué conquistó Jericó y liberó al pueblo de Israel. Había un vencedor que ya había cumplido la encomienda de sacar al pueblo de Egipto, Moisés. Pero ahora llama a uno que es más que vencedor, a Josué. Amado, lo llamó, y la Biblia dice que Josué, escuche esto, que esto es bien importante a veces entenderlo, era siervo de Moisés. Josué era siervo de Moisés. Amado, los vencedores, voy a leerlo detenidamente para que lo podamos entender. Los vencedores tienen una particularidad, que han vencido el ego, han vencido el orgullo. Por eso son primeros siervos antes de tomar posiciones de liderazgo. Hay gente que llegan a los lugares y ya quieren posiciones de liderazgo, pero nunca han servido a nadie. José decía ahorita que no sirve. Todos somos servidores en la casa. Todos tenemos una responsabilidad y tenemos una asignación de parte de Dios para realizar las cosas que Dios nos dice que debemos de hacer. Los vencedores, amados, reciben órdenes del líder supremo, pero también de los líderes de acabado. ¿Sabe por qué? Por eso Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo la tierra, de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Josué 1:6. Los más que vencedores se esfuerzan, avanzan, le creen a Dios y se mantienen firmes, aunque sus ojos no puedan ver el cumplimiento de la promesa. Se mantienen avanzando hacia adelante. Ruth, otra mujer, enfrentó dificultades y se convirtió en la antesala de nuestro Señor y Salvador. Cuando alguien dice: déjame contarte algo de mi suegra, casi todos nosotros pensamos en qué, en chiste y en cosas que no le agradan al Señor, ¿verdad que sí? Déjame contarte algo de mi suegra. Estoy hablando de Ruth y estoy hablando de Noemí. Noemí era la suegra de Ruth, ¿verdad? Pero no en el caso de Noemí y Ruth. Fue un caso muy diferente. Amado, sin embargo, en el libro de Ruth encontramos una historia diferente. Ruth amaba a su suegra y le prometió estar con ella, no importando la circunstancia que tuviera que enfrentar. Por eso le dijo: tu pueblo será mi pueblo y mi Dios será tu Dios. Amado, esto vino de una mujer que no era judía. Ruth no era judía, era moabita. ¿Cómo llegó Noemí a conocer a Ruth? Porque en Belén hubo una gran hambruna, se acabó el pan, en el lugar de la bendición se acabó. Y dice la Biblia que Noemí pierde a su esposo, se lleva a sus 2 hijos hacia Moab y también se le mueren. Amado, esto es tremendo. Ahora está viuda y pierde a sus 2 hijos. Y uno de sus 2 hijos era quien, esposo de Ruth. Esposo, de la mujer que estamos tratando en este día. Amado, en una tierra extraña estaba Noemí.
Pero Ruth, Dios levanta a Ruth, porque Dios es soberano y las cosas divinas de Dios a veces no las entendemos, y levanta a una mujer, la hace yerna de ella, se muere su marido, pero ella le dice: no, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Vamos de nuevo a Belén. ¿Sabes por qué? Porque allí Dios nos va a suplir, porque allí Dios va a tratar con nosotros. La casa del pan. Voy a volver a Belén, a la casa del pan. Yes. Amado, esta narrativa bíblica ocurre en unos tiempos difíciles donde hubo hambre en Belén, la ciudad de Noemí, y emigra hacia Moab, ya lo dijimos. Noemí, la suegra de Ruth, queda viuda. Ruth se mantuvo fiel a lo que había declarado y llegó a ser esposa de un hombre rico, no sin antes ser parte de los que recogían espigas en los terrenos de su futuro esposo, Boaz. Amado, aquí hay algo tremendo. Esta mujer llegó a ser una mujer también rica porque su esposo era rico, pero primero recogía las espigas de aquel terreno, de aquel que ella no sabía que iba a ser su esposo. Amado, hay momentos en nuestra vida que no podemos entender, por eso es que tenemos que seguir sirviendo, seguir avanzando, seguir creyendo que lo que no vemos nuestros ojos naturales hoy, algún día lo veremos. Porque Dios es como dice el boricua: Dios no se queda con nada de nadie. Dios te bendice, Dios te multiplica, Dios hace cosas maravillosas en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque te ama. A causa de esta unión llegó a ser la bisabuela del rey David y una antesala en el linaje del Mesías, Jesús nuestro Señor y Salvador. ¿Qué sabía esta mujer que iba a ser parte del linaje del Mesías? Cuando lleguemos al cielo y conozcamos a Ruth, le voy a decir: ¿tú sabes que tú fuiste parte del linaje de Jesús? Y ella va a decir: yo no lo sabía, tú me lo dices ahora. Este libro, amado, de Ruth, es un relato de la gracia de Dios. En medio de las circunstancias más difíciles que se puedan enfrentar, amado, aquí vemos un relato maravilloso de la gracia del Señor. Aquí hay un ejemplo de dos mujeres que se mantuvieron firmes y unidas a pesar de las pruebas que tuvieron que enfrentar. Eso las hizo más que vencedoras. Amado, esto lo que significa es, cuando hablamos de que somos más que vencedoras, es que nuestra victoria es completa, nuestra victoria es abundante, nuestra victoria es segura, porque en Cristo somos más que vencedores. Dame solamente 5 minutos, porque yo sé que esto va a comprometerte ahora de una manera muy especial. A veces Dios permite que el viento sople fuerte, no para hundirte, sino para mostrarte que su mano sigue sosteniéndote. Amado, a veces queremos el milagro, pero no queremos el proceso. Amado, queremos la promesa, pero sin el desierto. Sin embargo, las grandes victorias nacen en medio del dolor. Mientras más cerca de tu propósito estés, más dura será la prueba. Porque el enemigo ataca lo que tiene valor. El enemigo no ataca cualquier cosa. Ataca lo que tiene valor, lo que tiene fundamento. Por eso has pasado por las situaciones y las circunstancias más adversas de tu vida. Han venido luchas, enfermedades, situaciones difíciles, adversidades. ¿Por qué? Porque el enemigo no va a atacar a aquel que está cómodo, que no le sirve, Señor. Ataca a los que tienen planes y propósitos, que Dios tiene planes y propósitos con ellos. La tormenta no significa que Dios te abandonó. Significa que algo grande está por nacer. Así como una madre atraviesa el dolor antes de ver el rostro de su hijo, tú también tendrás que pasar por el fuego antes de ver la gloria de Dios. El Calvario fue el dolor antes de la resurrección. La cruz antes de la victoria.
Así te digo en esta mañana, no huyas del proceso. Porque Dios no ha terminado contigo ni tampoco ha terminado conmigo. Él no se rinde, Dios no se rinde, no retrocede y no olvida lo que te prometió. Su palabra es un sí y un amén, sus promesas son sí y son amén. Él no cambia. Y por último te digo, aunque caigas, Él te levantará. Aunque llores, Él te consolará. Porque aquel que comenzó la buena obra en ti y en mí, la perfeccionará hasta el final. Yo soy testigo de alguien que Dios levanta. Poderoso Dios. Aquí está mi amado cuñado, si él te dice por las cosas que él se enteró de mí en aquella ocasión antes de conocer a mi amada esposa. Y cómo él me cubrió. Porque Dios le mostró a él, este hombre tiene un plan. Dios tiene un plan con él. Dios va a hacer algo con él. No le temas a la tormenta. Temes rendirte antes de ver el milagro en medio de tus desafíos. Mantente firme. Iglesia, cada uno de los que estamos aquí hemos vencido. Por eso estamos aquí. Seguiremos venciendo en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Puedes irte poniendo de pie. Estamos aquí porque hemos vencido. Estamos aquí y seguiremos venciendo. Nada nos podrá detener. Ni calumnias, ni lo que hablen de nosotros, ni lo que el enemigo se levante. Vamos a seguir venciendo. Amados, porque somos más que vencedores. Aquellos que nos vieron a través de las redes sociales, nos van a ver ya próximamente cuando subamos este video a través de YouTube. Les decimos que usted también es más que vencedor. Usted también ha sido levantado y ha sido puesto en un lugar de honor. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene planes y propósitos contigo y no ha terminado contigo, como tampoco ha terminado con nosotros. Amado que me escucha, nosotros estamos aquí en la calle 51, bloque GD, número 13 de la urbanización Santa Juanita de Bayamón, cuarta sección. Estamos muy cerca del hospital regional y estamos también bien cerca de la farmacia Walgreens, aquí en la avenida. Si no tienes un lugar donde congregarte y quieres hacer de este lugar tu lugar, lo puedes hacer con nosotros. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz de Dios sea contigo y con todos los tuyos.